Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Macías Ortega y hoy voy a hablarles de Ulrico Zwingli, del cual toma su nombre la denominada Reforma Zwingliana. Este movimiento inició en 1516 en Suiza y atrajo rápidamente la aceptación y la aprobación de diferentes grupos sociales y del propio gobierno local, generándose una verdadera revuelta protestante en contra del control y la influencia religiosa y política desde Roma. Pero ¿quién fue y cómo fue la vida de este personaje? A continuación les presento los aspectos que considero más importantes de su biografía. Ulrico Zwingli nació el 1 de enero de 1484 en Wildau, Suiza. Cursó la educación básica en Wenzin bajo la tutela de su tío Bartolomeo, quien fue su mentor y quien le enseñó las artes humanistas. Antes de ir a la universidad, Ulrico cursó algunos estudios en Berna, para llegar finalmente a Viena en 1499, donde se inscribió en la Universidad de Basilea y realizó estudios de posgrado hasta alcanzar un doctorado en humanismo y teología en 1506. Ese mismo año recibió las órdenes sagradas, siendo destinado a la parroquia de Glorus, y 10 años después aceptó el nombramiento para predicar en Abadía, población situada al sureste de Zúrich, considerada como uno de los centros más atractivos y activos de peregrinación y supersticiones. En 1516, con la versión en latín del Nuevo Testamento, atacó con sus sermones ciertas enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, como la veneración de los santos y las reliquias, las promesas de curaciones milagrosas y los abusos originados por la práctica de indulgencias. Su forma de predicar alcanzó mayor popularidad cuando se pronunció en contra del reclutamiento de los varones suizos como mercenarios a las órdenes del Papa Adriano VI, propiciando que el gobierno local, confrontado con la autoridad romana, lo nombrara el 1 de enero de 1519 como predicador en la Catedral de Zúrich. El gobierno de la ciudad decide apoyar las enseñanzas y dispone en 1520 que todos los predicadores actúen siguiendo las pautas de Zwingli, con discursos claros para explicar a los feligreses los evangelios, verso a verso y libro a libro. En 1522, en el mayor auge de su movimiento, Zwingli publica su primera obra reformadora, dirigida contra el ayuno promovido por la Iglesia de Roma, con el argumento de que éste va en contra de la fe cristiana. Posteriormente, envió un escrito al obispo de Constanza, que era el representante del papado en la región, para anunciarle que se continuaría predicando según los evangelios y demandando la supresión del celibato. Esta osadía propició que el Papa Adriano VI emitiera un decreto para prohibirle predicar de esa manera y exigir al Consejo de Zúrich la condenación de Ulrico por herejía. En enero de 1523, con el respaldo del gobierno de Zúrich, compareció ante el Consejo y reivindicó la supremacía de las Sagradas Escrituras sobre el dogma de la Iglesia romana, oponiéndose a la concepción sacramental de la Eucaristía y al celibato. En 1523, Zwingli presentó las 67 tesis de su doctrina, que iban más allá de lo que Lutero exponía en torno a la Reforma. En ellas exaltaba la posición escrituraria en contraste con las enseñanzas de la Iglesia romana, aseverando que la salvación es por fe, que los sacramentos romanos, la intercesión de los santos y los sufrimientos en el purgatorio no estaban contenidos en las Sagradas Escrituras. En 1524 contrajo matrimonio. En ese tiempo, amigos de Martín Lutero y de Zwingli, preocupados por las discrepancias doctrinales entre ambos, lograron reunirlos. El encuentro se llevó a cabo en Marburgo y resultó ser un rotundo fracaso, ya que fueron acentuadas más aún sus diferencias. En 1525, Zwingli publicó su Confesión de Fe,
de la verdadera fe y la falsa religión, completando su reforma teológica, que a pesar de coincidir en muchos aspectos con la de Martín Lutero, marcó diferencia al manifestar un contenido más radical, como el tema de la Eucaristía, y al rechazar la presencia real de Cristo en la comunidad. En ese mismo año se funda en la iglesia de Grossmünster una escuela para teólogos con la doctrina zwingliana, donde se enseñaba exégesis bíblica y la concepción de las relaciones entre el poder laico y el religioso, y se considera que es derecho y obligación del poder terrenal organizar la iglesia y la sociedad. La situación política en Suiza en el siglo XVI cada vez se hizo más difícil, a la par que el movimiento reformista avanzaba en Europa. Esto propició que en 1529 las tensiones entre Zúrich y Berna, que compartían esta doctrina, con los cantones que permanecían católicos y al servicio de Roma, se recrudeció en conflictos armados, donde la posición de Zwinglio era clara, en el sentido de que el uso de las armas era una opción para extender la verdad del Evangelio por todo el país. Zwinglio fue muerto en el campo de batalla en Kappel, Suiza, el 11 de octubre de 1531. Ulrico Zwinglio, un hombre utilizado por Dios, contemporáneo de Martín Lutero, dejó una fuerte influencia reformista en Europa y principalmente en su país de origen, Suiza, donde hasta la fecha sigue prevaleciendo su doctrina y más del 50% de la población es fiel seguidora de él. La época de la Reforma fue muy difícil, pero al leerla y al ver a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, nos damos cuenta que el poder de Dios nos enriquece, que los propósitos de Dios son que le conozcamos, son que conozcamos a su Hijo a través del Evangelio. Siempre, en cada época de la historia del hombre, Dios se manifiesta a nosotros. Él quiere reconciliación. Él nos ama. Gracias.